venezolano con Irán, que sí tiene la capacidad de colocar de inmediato 1 millón de barriles más en el mercado internacional. Las sanciones estadounidenses pesan sobre el crudo venezolano desde 2017, luego que Washington desconociera la reelección de Maduro un año antes. Estas prohíben las transacciones de personas o de empresas que se encuentren en Estados Unidos con la empresa estatal de petróleos de Venezuela y el pago de utilidades o dividendos directa o indirectamente al gobierno venezolano. Que impacta la estabilidad del mundo. Con el aumento de los precios desencadenado por las sanciones a Rusia por su guerra contra Ucrania, el gobierno del presidente Joe Biden anunció en mayo la flexibilización de ciertas sanciones, pero el grueso del embargo se mantiene. Y no son solo las sanciones. La industria petrolera venezolana sufre también por la falta de inversión, la reducción del recurso humano calificado y la corrupción. Según investigaciones recientes de la Fiscalía General de Venezuela, la mafia liderada por el exministro de Petróleo de Hugo Chávez, Rafael Sánchez, estuvo involucrada en una operación de malversación de casi $4.000 millones a principios de la década de 2010. Pese a todo, el secretario general de la OPEP, Al Gaiz, aseguró en el encuentro que Venezuela tendrá un papel clave en la atención a la demanda energética mundial, que, auguró, aumentará en las siguientes 2 décadas. Y para hablar de este papel clave, nosotros hemos invitado en nuestro programa a Francisco Monaldi, economista experto en la industria petrolera de Venezuela y profesor de la Universidad de Rice en Houston. Señor Monaldi, muchas gracias por conectar con nosotros. Una pregunta, ¿estaría Venezuela en condiciones de suplir al menos en parte ese petróleo del gas que necesitan los países occidentales tras las sanciones impuestas a Rusia? En el corto plazo, Venezuela puede aportar muy poco, quizás 200.000, 300.000 barriles adicionales en los próximos 2 años, y el gas tomaría quizás 3 años para poder exportar a través de Trinidad. Así que en el corto plazo muy poco. En el mediano plazo y en el largo plazo al que se refirió el secretario de la OPEP, ciertamente Venezuela tiene un potencial importante porque podría subir entre 7 y 10 años la producción en 2 millones de barriles, que eso sí es una cantidad un poco más sustancial en un mercado mundial de unos 100 millones de barriles diarios. Señor Monaldi, a su juicio, ¿qué tendría que pasar en este momento en Venezuela para que se convierta en un actor importante en la industria de los hidrocarburos? Bueno, primero que nada tiene que haber una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos que requiere toda una serie de temas políticos, pero además se requieren cambios muy importantes tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista institucional para poder atraer inversiones gigantescas. Estamos hablando de entre 5 y 7 mil millones de dólares al año para poder subir la producción como describí anteriormente, y eso no se logra sin credibilidad. Usted decía ya que se había levantado parcialmente o se habían flexibilizado algunas de esas sanciones contra Venezuela, por ejemplo, en mayo pasado. ¿Ha tenido un efecto significativo esta ligera flexibilización? Por ahora no. De hecho, la producción este año más bien se ha caído, se ha estancado o caído. Pero básicamente hasta ahora se ha autorizado a Eni y Repsol, 2 empresas europeas, a que exporten una cantidad que entre junio y julio fue de unos 50.000 barriles diarios a Europa, pero Maduro después dijo que no lo iba a seguir permitiendo porque él no quiere que simplemente se amortice deuda que se le debe a esas empresas, sino que quiere que le den efectivo o intercambio por diésel. Lo que se está esperando es que una negociación entre Chevron, que es la empresa occidental más importante que opera en Venezuela, con los petróleos de Venezuela para ver si puede exportar petróleo a Estados Unidos, pero eso está esperando una licencia del gobierno de los Estados Unidos, y hasta ahora, por el hecho de que Maduro no ha vuelto a las negociaciones en México, todavía eso no se ha dado. Lo político y lo económico atado. Señor Francisco Monaldi, economista experto de la industria petrolera de Venezuela y profesor de la Universidad de Rice en Houston, muchas gracias por este análisis. Bien, entonces la participación de Venezuela en el mercado mundial tiene estas características, ¿no? Vuelve a ser proveedor a 1/3 de lo que producía. Estamos hablando de más de 2 millones de barriles diarios que producía Venezuela. Hoy produce aproximadamente 700.000 barriles diarios. Sin embargo, le alcanza para vivir, digamos, ¿no es cierto? Es para poder mantener a su población.
Ahora, el retorno de Venezuela al mercado mundial del petróleo, como ustedes ya han visto, es un mercado de 100.000 millones de barriles al día. O sea, eso consume el mundo en lo que se refiere a petróleo, ¿ya? Entonces, de esa cantidad, digamos, pues Venezuela está produciendo 700.000 barriles, no está llegando todavía al millón, pero requiere para poder salir a flote y poder revertir su situación de pobreza en la que está su población, requiere poder ampliar esa producción, pero para poder ampliar necesita 5.000 a 6.000 millones de dólares anuales de reinversión para poder llegar a superar los 2 millones de barriles diarios en su producción. Eso va a ocurrir si se da esa inversión, esos montos de inversión en estos 2 años que vienen, y el gas necesita 3 años. Entonces, ahí está el futuro de Venezuela en manos, digamos, de sus compradores, de sus inversionistas. ¿Y quiénes son? Sus compradores, pues Europa, Estados Unidos, y sus inversionistas, Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿quién tiene el sartén por el mango en este momento? Pues las potencias nuevamente que le están indicando que el camino para el retorno es la democratización, ¿no? Y justamente ahí vienen estas frases, digamos, que no vamos a permitir, digamos, que Venezuela pues no cambie o no tome medidas democráticas en su elección. Entonces, ahí está la situación de Venezuela y como ya se ha mencionado, los países del norte de África e Irán son las 2 fuentes bajo las cuales, digamos, se va a abastecer el mercado europeo de hidrocarburos. Pero no se olviden ustedes que es en este momento, digamos, un retorno para Europa hacia las otras fuentes de energía alternativas. No le ha quedado otra, en el caso, por ejemplo, de Europa, de recurrir al carbón. O sea, estaban buscando encaminarse hacia las energías limpias, hacia el consumo de gas, alejándose de la producción de energía nuclear. No se olviden ustedes que, por ejemplo, solamente Francia tiene más de 40 reactores nucleares que producen energía eléctrica. A eso, digamos, se le sumaban un stock similar en Alemania, pero Alemania desde hace 5 años que dio un giro verde, y el giro verde era pues limitar lo que son las fuentes de energía posibles contaminadoras del medio ambiente, lo que ocurrió en Fukushima hace aproximadamente 6 años, que un desastre natural hace que haya un desastre nuclear, y el desastre nuclear implica una área, digamos, inmensa de territorio que queda devastado por la energía nuclear, y por más de 50 años, ¿no es cierto? Para que una parte atacada por energía nuclear vuelva a la vida, tiene que pasar más de 50 años, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Chernobyl, de la década de los 70, 80, 90, 2010. Bueno, a estas alturas Chernobyl todavía es inhóspito e inhabitable, no es productivo, ¿no? Y las personas que fueron afectadas, que se calcula que son aproximadamente 70.000 en total, que no mueren de manera instantánea. Si los muertos han sido, digamos, pues 2.000 personas, 1.500 en el momento, pero con una explosión nuclear, digamos, pues eso se multiplicaría por muchísimo, ¿no es cierto? Pero ahí va, la energía nuclear puede tener esas 2 aristas, ¿no es cierto? Esas 2 caras. Produce energía eléctrica y por otro lado tiene una capacidad destructiva masiva. Y lo que
le da la característica especial a la energía nuclear es que el terreno que ataca no puede ser habitado por 50 años. ¿Ya? Entonces significa que por margen de seguridad, pues 70 años recién podrá retornar la humanidad a esos territorios, ¿no es cierto? Imagínense ustedes el estallido de una guerra nuclear. Estamos hablando de zonas, por ejemplo, todo el radio urbano de La Paz y el Alto, atacado por bombas nucleares, por una bomba nuclear. Este territorio solamente podría ser habitado nuevamente por paceños y alteños dentro de 70 años. Entonces, esa es una de las razones por las que los analistas descartan una guerra nuclear. Entonces, imagínense ustedes el poder nuclear que tiene en este momento la humanidad. Y estamos hablando de la primera potencia nuclear en el mundo, que es Rusia, que de los 6.000 misiles nucleares en el mundo, 3.500 son rusos, ¿no? Si solamente se disparan 100, estamos hablando, imagínense ustedes ya de los 3.500, han indicado que son 1.700 los que están en operación más o menos. O sea, 1.700 ya es como para destruir la Tierra unas 4 veces, ¿no? Pero no solo la destruye, la vuelve inhabitable por 70 años. Entonces, ¿quién va a meterse en una guerra nuclear? O sea, ganas la guerra nuclear después de haber disparado 200 misiles nucleares contra tu enemigo y tu enemigo te ha disparado también 200 misiles nucleares, ha destruido gran parte de la población, alguno de ellos ganará, digamos, ¿cierto? Cualquiera de los dos, pero el que venza, el que gane, va a tener tierras inhabitables, radiación por toda la Tierra. Entonces, tendríamos que buscar otro planeta, ¿no es cierto? Los victoriosos tendrían que tener naves espaciales para poder salir 70 años, dar unas vueltitas por el universo y volver. ¿Ve? Entonces, eso no va a ocurrir. Esos son los elementos que nos hacen pensar que no va a haber una guerra nuclear. Aunque no está, digamos, no tenemos gente racional en muchos sectores de las decisiones políticas a nivel mundial. Puede haber un loco que diga, bueno, dispare el primer misil nuclear. Ahí la situación es sus generales, los operadores que conocen la dimensión de ese desastre, si van a seguir esa orden, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber no solo un loco, tiene que haber unos 500 locos que dominen toda la esfera nuclear. Y esos especialistas son parte también de una red que sabe el daño que puede causar a todo el planeta una guerra nuclear. Entonces, por ahí va, digamos, un análisis de, bueno, vamos a una guerra, entre comillas, digamos, no nuclear, y que lo más probable es que esta guerra en Europa, entre Ucrania y Rusia, se lleve a cabo con armamento convencional. Ese armamento convencional implica, como les había mencionado ya, como núcleo, como elemento nodal de la guerra, la tropa profesional. Y ese término lo remarco porque ese soldado cobra 2.000 euros, 6.000 euros, 2.000 dólares, 6.000 dólares por mes para ir a la guerra, ¿no? Entonces, esos costos los están asumiendo los países y obviamente los que tengan mayor capacidad de financiamiento van a poder mantener esa tropa, y solamente hablando de los sueldos, ¿no es cierto? Entonces, si no les pagas, pues ya no van a pelear, ¿no es cierto? Ya no combaten por vos. Sin embargo,
esa parte, digamos, es la que le favorece al ejército ucraniano, que es el que está luchando por, digamos, por una posesión territorial que es de ellos desde hace cientos de años. Entonces, ahí vamos por la segunda parte del análisis. Estaríamos viendo que una guerra nuclear no tiene grandes probabilidades porque afortunadamente todos conocemos la dimensión de las consecuencias, ¿cierto? Entonces, una fuga en Fukushima, por ejemplo, de un reactor nuclear, pues desencadenó la evacuación 50 kilómetros alrededor. Solamente una fuga, es decir, ni siquiera fue un estallido abierto, se terminó, digamos, sepultando ese reactor. Pero el accidente, que fue un terremoto de grado 9, movió todo la planta nuclear e hizo, digamos, estallar radiación, y esa radiación contaminó 50 kilómetros alrededor, a mar y tierra. Entonces, eso es lo que pasa, y por lo tanto esa era la razón por la que Europa también había decidido dar vuelta atrás. Pero bien, ahí está lo que puede pasar con el armamento nuclear, pero vamos por la otra cara de la moneda, la energía nuclear. Tenemos como uno de las fuentes de energía en Europa las plantas nucleares. Estas son como las que ustedes han debido ver en la serie de Los Simpson. Homero trabaja en unos capítulos en una planta nuclear, ¿no? Pues como esas plantas, hay muchas en Europa, como les había mencionado, en Francia, por ejemplo, alrededor de 40, pero la tendencia en Europa fue, bueno, esto produce gran daño al medio ambiente y es extremadamente peligroso. Por lo tanto, vamos a ir cerrando las plantas, y eso empezó Alemania, cerrando las plantas nucleares para irnos a las energías limpias, ¿no? Y empeñó su futuro con los rusos poniendo dos gasoductos gigantes, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que pasan en uno de ellos por Ucrania, para poder abastecer a Europa, gran consumidor de energía. Entonces, esa lógica había estado dando resultado, pues Rusia, gran proveedor de energía, y había acumulado una dependencia. Imagínense ustedes, solamente hay dos tuberías que alimentan la energía y la industria de estos países europeos. El ejemplo más claro es Alemania, que el 40% de su gas proviene de Rusia. Y ese es el gas que tiene que sustituir. Entonces, inicialmente está sustituyendo, para no quemar sus reservas, lo está sustituyendo con carbón. Queman carbón para poder generar energía eléctrica, ¿no? Entonces queman carbón para generar termoeléctricas, ¿no? Entonces esas termoeléctricas van a hacer hervir una calderita, y esa calderita genera movimiento, y ese movimiento genera energía eléctrica, ¿no? Entonces, pero ¿qué tiene de, digamos, de nocivo? Pues que evacúa al medio ambiente grandes cantidades de dióxido de carbono y de contaminación, ¿no? Entonces vuelve como un bastón para poder librar, digamos, esta batalla contra Rusia, ¿no? Y el otro elemento, que también es algo que podría poner a Japón inicialmente, ¿no?, a la cabeza de esta vuelta a la energía nuclear como, digamos, como el elemento o la energía nuclear como fuente de energía eléctrica.
¿ya? Entonces, en este caso, pues no es el carbón el que se quema, sino es la fusión nuclear que produce calor. El calor produce vapor, el vapor produce movimiento y el movimiento produce electricidad, ¿ya? Entonces, estas plantas tienen esa facultad, ¿cierto? La facultad de generar energía eléctrica que va a reemplazar lo que es inicialmente esta sustitución de la energía fósil que viene de Rusia. Entonces, otro elemento de todo este análisis que estamos viendo es justamente ese, ¿no? La vuelta a la energía nuclear. Lo más peligroso que puede ser, digamos, objeto de accidentes como los que vimos con Homero, pero obviamente que hay en chiste, en broma, pero si te contamina, si es que hay una falla, como en el caso de Chernobyl, que tiene que tener 70 kilómetros alrededor de, digamos, de tierra yerma, inhabitable. En el caso de Fukushima, 50 kilómetros alrededor que quedaron inutilizados. Pero ahora la tecnología ha avanzado tanto que vamos a decir que se generan tecnologías nucleares con un margen de seguridad mucho más elevado. Fukushima, ¿por qué falló? ¿Por qué ese reactor nuclear se quebró con un terremoto? Porque los japoneses habían vivido terremotos durante toda su historia, o sea, todo en Japón es antisísmico. Y todos sus edificios están construidos para resistir un terremoto de escala 8 en la escala de Mercalli. ¿Ya? Grado 8 en la escala de Mercalli. Eso quiere decir que se sacude todo como si fuera un arbolito débil, se sacude del todo y no queda, digamos, ninguna pared en pie. Los edificios están construidos para resistir hasta 8. Lo que pasa es que con Fukushima, en Fukushima hubo un terremoto grado 9. Entonces, la planta nuclear estaba construida para resistir terremotos grado 8, que es lo que generalmente se daba en Japón. Pero esta vez se dio una de grado 9. Entonces se quiebra una planta nuclear y produce tremenda contaminación. Ese es el miedo de la humanidad y del país que maneja la energía nuclear. Entonces, ese miedo se transforma en tecnología, ¿no? En capacidad de poder realizar, de producir energía con plantas nucleares, digamos, con capacidad no solamente de resistir terremotos, sino de tener niveles de seguridad mucho más elevados todavía. Y esa es una de las alternativas que está planteando Japón. Pequeñas plantas nucleares, ya no grandes ni gigantescas plantas nucleares que produzcan inmensas cantidades de kilovatios. No. Una cuarta parte de tamaño, pequeño reactor que produce grandes cantidades de calor, pero que son altamente seguros y eficientes. ¿Ya? Entonces, estamos hablando acá de un retorno a la energía nuclear como parte de lo que sería una matriz energética, y esto es, si se logra imponer, digamos, la sustitución de las energías fósiles, nos desencadena una reconfiguración de la matriz energética en el mundo, ¿no? A un nuevo ciclo económico, digamos, ya desde la revolución de las fuentes energéticas, ¿no? Porque esta fuente energética que está proponiendo Japón y que la podrían instalar en corto plazo en Europa, le está dando un subproducto que se llama helio. Un subproducto
que es un combustible que tiene una característica, ¿ya? Cero de contaminación. ¿Qué es lo que produce un motor de helio? Un motor de helio produce vapor de agua. Esa es la única emisión que realiza un motor de helio. ¿Y desde hace cuánto tiempo los japoneses están experimentando con motores de helio? Pues, a ver, tal vez ustedes estaban todavía en básico. Vino el primer prototipo Toyota que funciona con 4 motores de helio hace aproximadamente 10 años. ¿Ah? Entonces, los japoneses tendrían una fuente para sus automóviles, ¿no? Energía limpia, 100%, helio como un subproducto, y por lo tanto se desencadenaría una nueva forma de impulsar la actividad humana, ¿no? Entonces, elemento a remarcar de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Está impulsando, acelerando el cambio de la matriz energética a nivel mundial, ¿no? Esa matriz ya no va a ser combustible fósil. Esa matriz ya se convierte en energías amigables con el medio ambiente. Y dejamos por fin de lado gran parte de las energías fósiles, ¿no? Entonces, miren ustedes, estamos viviendo una guerra cruel, una guerra en la que no se hacen problemas, digamos, en disparar sobre una casa, sobre población civil, sobre devastar ciudades enteritas, ¿no? Cuadra por cuadra, manzana por manzana, ¿no? Destruidas todas las casas, como si estuvieran picando cebollitas, ¿no? Entonces, esa forma de guerra, pues, está impulsando al mundo a decir, bueno, dejemos el gas ruso, dejemos el petróleo ruso, pero veremos cómo aceleramos la otra energía. Entonces vamos a tomar en cuenta este otro elemento también, que repercute en la economía boliviana, pero no solamente en la boliviana, porque no se olviden ustedes que los grandes yacimientos de litio no solamente están en Bolivia, sino también están en México, están en Chile, en Argentina, ¿no? Y acá, digamos, veremos cómo nos va con esta nueva oportunidad que nos lanza el cielo, o sea, Diosito, que nos ha dado esas reservas para este nuevo ciclo. Terminaremos de ver entonces nuestro video para seguir analizando. Gracias. Cuba volverá a pedir ante Naciones Unidas el fin del embargo de Estados Unidos. El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, avanzó este jueves que su país tiene previsto volver a presentar en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York un proyecto de resolución para poner fin al bloqueo estadounidense. Este conjunto de sanciones de corte económico, comercial y financiero, que empezaron hace 6 décadas, han ido endureciéndose progresivamente hasta las últimas 234 medidas adoptadas por el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El bloqueo es una de las razones de la actual crisis que atraviesa Cuba. La isla está necesitada de liquidez en momentos de crisis de abastecimiento y caída del peso. Y hacemos un repaso de otras noticias económicas en formato resumido. Decenas de tanques rusos abandonados, todo tipo de armas y municiones dejadas en el lugar. Son signos evidentes de una huida precipitada del ejército ruso en la región de Kharkov ante el avance ucraniano. Las fuerzas de Moscú han huido de una veintena de localidades, algunas de ellas de gran importancia estratégica. Los rusos estuvieron aquí por la mañana. Después, al mediodía, de repente empezaron a gritar salvajemente y comenzaron a huir, marchándose en tanques y vehículos blindados, relata este residente de la región de Kharkov.
Tras recuperar Kharkov, las autoridades de Kiev dicen haber encontrado cadáveres con signos de tortura. La Fiscalía ucraniana ha abierto una investigación. Tenía mucho. La contraofensiva ucraniana avanza en el este y el sur del país y al parecer lo hace con éxito. Los expertos hablan de una tercera fase de la guerra. En poco menos de una semana, el ejército ucraniano ha ganado más terreno que Rusia en 5 meses. Moscú está cada vez más a la defensiva y responde con ataques de misiles que provocaron un apagón temporal en el este de Ucrania. Aumentan las voces que exigen que Occidente, especialmente Alemania, suministre ahora más armamento pesado a Kiev. Nosotros hoy en A Fondo lanzamos la pregunta: giro en la guerra en Ucrania. ¿Aguantará Putin la presión? Bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Silvia Cabrera desde Berlín y estos son mis invitados. Los presento. Stefano Case, para continuar. Bueno, aquí también es difícil nombrar, ¿sí? Dar datos precisos, correctos, porque por un lado, sí, por la escasez de fuentes que tenemos. Por lo que he leído y escuchado hasta ahora, Ucrania para esa ofensiva ha movilizado sus, digamos, cuando por primera vez anunció una ofensiva en Gerson, creo que el ministro de Defensa ucraniano dijo que iba a movilizar como 1 millón de soldados, casi, o sea, todo lo que Ucrania tenía hasta ese punto. Entonces movilizaron una gran cantidad, casi todo lo que tenían, la técnica y desde el punto de vista personal. Según los últimos datos, también perdieron lamentablemente tienen pérdidas bastante grandes, como 10,000 soldados han perdido durante esa ofensiva en Kharkov. Diría que tanto Rusia como Ucrania tienen problemas, tienen escasez o pueden enfrentarse a una escasez de personal en los próximos meses. Rusia ya la tiene y Ucrania tiene una movilización general en el país. O sea, está en ese sentido en una situación mejor, pero humanas. Ucrania tiene una posición mejor, dices tú, ¿no? Sí, porque tienen movilización en todo el país, claro. Mientras que Rusia hasta ahora no la ha tenido, porque claro. Rusia solo habla de una operación especial, no habla de una guerra, no ha declarado una guerra a Ucrania. Entonces, hay claros avantajes para Ucrania. Se les está agotando la munición también. Están utilizando cada... ¿Hay datos reales que confirman esa retirada de las tropas rusas de esos puntos claves? Ellos mismos lo han confirmado. Ellos mismos han anunciado que por primera vez que han tenido que retirarse, que replegarse. Ellos dicen que para reordenar sus fuerzas, ¿no? Es una forma un poco más, ¿qué diría yo? Más embellecida, ¿no? De decir que nos están echando para atrás, ¿no? Claro. Y yo creo que el problema también que tiene en este momento Rusia, aparte del problema de personal, es que se le está agotando la munición también. Están utilizando cada vez más armamento antiguo y armamento obsoleto, armamento que tiene igual 40 o 50 años, que lleva 40 o 50 años almacenado, claro. Que es muy impreciso a la hora de ser disparado, o sea, que no apunta como el armamento moderno con la precisión que tienen ahora las armas modernas, claro. Sino que tiran un poco más a bulto, y luego es además, en muchos casos, armamento defectuoso, en el sentido de que al llevar tanto tiempo almacenado, al llevar tanto tiempo guardado, muchas veces no funciona, no explota o les explota a ellos mismos cuando lo van a disparar, ¿no? ¿Y esta situación la esperaba Rusia, Alexandra? Pues es lo que a mí me sorprende, porque ya desde hace meses se hablaba, o sea, Ucrania también anunciaba su contraofensiva. Originalmente la prepararon para julio, después dijeron por razones operacionales o logísticas para el otoño, pero en realidad no era algo secreto. Lo que ellos hicieron, desde el punto de vista táctico, ellos desviaron las unidades más poderosas rusas de Kharkov para Gerson. Su estrategia, ¿no? Sí, la estrategia, también la táctica. O sea, cómo entienden conseguir los objetivos estratégicos. Claro. Y Ucrania solo siguió una línea estratégica. Dejar los rusos llegar al centro del país y después contraatacar. Y es
la táctica más simple que militar de los ucranianos en su contraofensiva y la eficacia de los sistemas de armas occidentales. Y también refleja el estado desolador del ejército ruso. Moscú, por su parte, solo dice que está recuperando sus tropas para fortalecer las unidades en la región del Donbass. Pero los observadores no descartan un rápido colapso de la maquinaria bélica rusa. ¿Los recientes éxitos militares ucranianos representan un giro en esta guerra? Sí, justamente es la pregunta que les voy a hacer a todos ustedes. Si este giro, digamos, representa ya la derrota de Rusia, ¿no? En este caso, digamos, lo que estamos viviendo solamente es una contraofensiva muy exitosa. Para poder realizar una contraofensiva, para poder reconquistar lo que ya había establecido como territorio bajo dominio de Rusia, requiere de un esfuerzo y de una cantidad de soldados que mínimamente tiene que ser superior en cantidad de tropas de una sobre la otra, es decir, de la que hace la ofensiva, la contraofensiva para la reconquista de los territorios, sobre la que está, digamos, ocupando, como es el caso de Rusia, tiene que haber una superioridad, una diferencia de 5-1. Ya, eso es lo que dijo un militar chileno, justamente, que cuando se trata de una ofensiva, de una contraofensiva, tiene que haber una superioridad en la tropa de 5-1, o sea, 5 soldados ucranianos por 1 ruso. Los rusos, a su vez, en el momento en el que han reconocido la retirada, han establecido que la superioridad era de 8-1. ¿Ya? Entonces, la cantidad de tropa que había logrado acumular ordenadamente Ucrania es inmensamente superior a la rusa, ¿no es cierto? Ahora, como ustedes ven, tampoco es que ya se acabó la guerra. Superioridad en la cantidad, pero se está viendo en la cantidad de tropa, pero se está viendo, digamos, que esta guerra se libra, pues, digamos, provincia por provincia, ¿no es cierto? Al principio de la contraofensiva se hablaba de 1.000 kilómetros cuadrados recuperados, 2.000 kilómetros cuadrados recuperados, pero para el día de ayer ya se hablaba de 3.000 kilómetros cuadrados recuperados. Entonces es una contraofensiva en toda la línea. El repliegue de las fuerzas rusas se va a dar hasta cierto punto, tienen capacidad de reacción, por supuesto, y van a poder hacer también una digamos, una contraofensiva rusa también, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo un capítulo de esta guerra, pero digamos tenemos ya 2 capítulos con las mismas características. No se olviden que la retirada de Kiev por parte de las tropas rusas era, digamos, un primer capítulo, cerraba el primer capítulo de la invasión rusa, y ellos, bueno, se concentraron en el Donbass, en la parte este de Ucrania, y ese es el sector que ahora está recuperando la tropa ucraniana. Pero como ustedes ya saben, aquí el armamento, el sueldo, los víveres, la munición, vienen de fuentes muy poderosas, ¿no es cierto? Estamos hablando de toda la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces, si provienen de esas fuentes, vamos a decir que van a tener un sustento, ¿no es cierto? Van a seguir siendo pertrechadas. En cambio, por el otro lado vemos un suministro de armamento pues muy escaso, como ya se ha mencionado en esta última parte, pues que el armamento bélico que está utilizando Rusia es más obsoleto y más antiguo. Nadie le está prestando asistencia armamentística, porque el momento que eso pase,
por supuesto que van a empezar a correr las sanciones. Me refiero específicamente a que China no está dando armamento a Ucrania, porque eso, como les había mencionado, es cruzar el río, ponerse en la línea de combate. Por lo tanto, esa es la medida que no creo que esté en los planes de China, a no ser, digamos, que esté en el plan, digamos, de ir directamente hacia una tercera guerra mundial. Sin embargo, acá, digamos, lo que nosotros estamos presenciando, digamos, es un capítulo más que se cierra, una contraofensiva ucraniana exitosa. Todavía no se han expulsado a todos los rusos y veremos, digamos, hasta fin de este mes cómo concluye este capítulo en referencia, digamos, hasta dónde se reconquistan los terrenos, los territorios ucranianos por parte del ejército de Ucrania. Entonces, esto tiene un elemento adicional, que es el factor climático. Nosotros estamos entrando a la primavera, 21 de septiembre, ustedes se acordarán, día de la primavera. Pues en Europa está en el otro hemisferio, por lo tanto, les llegó el invierno, ¿no? Fin de mes llega el invierno en Europa y en Rusia, por supuesto. Entonces, ahí vamos a ver también una forma de guerra muy diferente, ¿no? De invierno. Esperemos que digamos, se pueda encontrar una vía a través de la cual, digamos, se llegue a un cese de hostilidades, pero sin embargo, las posiciones hasta el día de hoy, y yo creo que hasta fin de mes, pues van a seguir enconadas como hasta ahora, ¿no? Entonces, el conflicto se está desarrollando, se está desatando en el campo de batalla y la previsión por el momento, digamos, en este nuevo capítulo, es que Ucrania sigue reconquistando su territorio. Esto va a repercutir en términos económicos en el comercio internacional por los elementos que ya les habíamos indicado. Primero, que tenemos una recesión mundial que se aproxima, que lo que va a traer son precios bajos para las materias primas, incluidos los hidrocarburos, y esa recesión, por lo tanto, va a ser padecida principalmente por los altos niveles de desempleo. Esa es una situación en la que nosotros tendríamos que estar preveyendo, ver cómo se va a amortiguar esa situación, cómo podemos expandir nuestra economía en medio de una situación de conflicto, ¿no? Países como Venezuela, acérrimos enemigos del imperio norteamericano, pues ya se han ofrecido, ya han mostrado, digamos, su predisposición, como ustedes lo han visto, a seguir proveyendo de combustible, en este caso, a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí van. Las ideologías, en los casos pragmáticos, pues ceden, en este caso, al hambre, a las necesidades de cada población. Lo mismo ocurrió en el caso, digamos, de Argentina, que al ver cerrados los silos de granos en Europa, específicamente en Ucrania y en Rusia, pues el grano que producen estos países viene a ser reemplazado por la producción argentina, que es un gran productor de alimentos. Entonces, digamos, el argentino, el gobierno argentino pues fomenta las exportaciones, tratando también de sacar ganancia de una situación crítica, ¿no? Ahora el problema es nosotros como Bolivia, cómo medimos esta situación y cómo podemos obtener en el comercio, cómo podemos obtener una ventaja, cómo podemos obtener, digamos, alguna situación de previsión para que la crisis que se avecina no nos golpee de frente, ¿no? Es decir, que tengamos no solamente una reserva, porque
Se ha mencionado que nuestras reservas están no muy bien, no estamos, digamos, en niveles críticos, pero no está muy bien. Tenemos una reserva internacional muy baja. Por lo tanto, tendríamos que concentrarnos en ver cómo hacemos para que nuestra economía pueda seguir en la escalada, digamos, de mejora que se ha dado en este primer semestre, ¿no? Entonces, la política debería estar también concentrada en las previsiones que se vayan a tomar. Eso significa, por ejemplo, incrementar la producción de alimentos en Bolivia, ¿no? Mejorar las políticas energéticas para poder ver si es que esas plantas, como por ejemplo la de producción de gasolina y de diésel que se han inaugurado recién, que bueno, su construcción ha empezado, va a poder, digamos, abastecer el mercado nacional. Es decir, sería óptimo tener una planta que produzca diésel, ¿no es cierto? Que es otro de los elementos que importa Bolivia, ¿no? Entonces acá tenemos esos grandes desafíos y esa es la pregunta que queremos abordar con ustedes después del intermedio que vamos a tener dentro de unos 4 minutos, ¿no? Entonces, decimos, entonces en la parte bélica podemos llegar a una conclusión. Ha tenido que haber una acumulación de cuadros militares con una superioridad mínima de 5-1 por parte de Ucrania. Estamos hablando en este caso, como ya saben, de tropas pagadas de 5-1. Por lo tanto, esa cantidad de guerrera, digamos, tiene un costo, ¿no es cierto? Ese costo lo está financiando Europa y Estados Unidos, que cada vez anuncian 100 millones para Ucrania, 1.000 millones, 800 millones, y la lista no para, ¿cierto? Entonces, ahí están, estos son, digamos, los resultados de ese financiamiento, ¿no es cierto? Una capacidad de fuego que ha ido incrementando, y esa belicidad, digamos, ya no es la misma que se había visto en anteriores guerras. La guerra, por ejemplo, en Afganistán, que es un país invadido por Rusia también, en el Asia, esa ocupación rusa dura 8 años, ¿no? Y el armamento que provee Estados Unidos a los talibanes es justamente de gran tecnología, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de esos misiles tierra-aire que ya derribaban los helicópteros soviéticos sin ninguna dificultad. Entonces, así es como ganaron los talibanes la guerra contra los rusos en la década de los 70 del siglo pasado, pero tuvieron el financiamiento de, digamos, de la potencia mundial más grande en ese momento, que es la de Estados Unidos. Acá está ocurriendo algo parecido, ¿no es cierto? Pero de manera mucho más acelerada, ¿no? Los talibanes, bueno, eran campesinos que se, digamos, atrincheraban en las montañas de muy difícil acceso. Digamos, las tropas rusas se aventuraban a todos esos sectores, pero con grandes bajas. Terminaron después de 8 años, pues, cerrando la campaña rusa en Afganistán, y los talibanes victoriosos, pero con el apoyo norteamericano. Acá la situación es mucho más acelerada, y esa situación acelerada, pues, significa que esta invasión de Rusia en el intento de conquistar Ucrania no va a durar 8 años. ¿Cierto? Esto no puede durar, digamos, más de este año y el próximo. El próximo sería, yo creo, el último, porque no creo que ni las fuerzas ni los recursos den para más, ¿no? Yo esperaría a mediados del próximo año que ya se empiecen a entablar las negociaciones para cerrar el conflicto, ¿no? Es una esperanza, pero también, digamos, una lamentable previsión de todavía meses
de conflicto bélico y de sufrimiento para ciertos sectores de la población, ¿verdad? Bien, entonces con estos comentarios los voy a dejar por 10 minutos para que después ustedes puedan realizar su propio análisis y lo hagan llegar a manera de participación en la clase. No sé si están ustedes de acuerdo. En 10 minutos entonces yo les voy a ceder en la primera parte el micrófono. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los emoticonos nos sirven de manera excelente para poder hacer una mini votación. Los veo en 10 minutos. Una invasión alemana, después Rusia... Informe rápido colapso de las tropas rusas, eso es lo que dicen algunos analistas, un estado desolador es lo que están dejando los rusos en Ucrania. ¿Es este el punto de inflexión en la guerra? Creo que sí, porque es como lo que ha hecho Rusia contra Alemania en los años 40. Una invasión alemana, después Rusia defendió los centros, las ciudades más importantes y después hizo un contraataque. Es lo mismo que está haciendo Ucrania. No tenían la fuerza para contrastar la invasión rusa en las primeras semanas y después esperaron que invadieron y después hay como normalmente en estos casos un periodo de stalemate en que esperan que los soldados se cansan o que hay otro tipo de problemas y después hay un contraataque muy rápido, muy fuerte y direccionado a los puntos más débiles de las otras tropas. Claro. Juan Carlos, ¿qué opinas? No es la primera vez, además, que tiene una victoria en esta guerra a Ucrania. También hablabas, por ejemplo, tú antes de Kiev. Sí, no, pero aquí yo creo que ahí también estamos hablando de las tácticas y las estrategias de guerra. El problema que tienen también los rusos es que las tropas rusas dependen siempre de los mandos superiores que están en los centros estratégicos tomando decisiones, ¿no? No actúan de manera independiente, no actúan de manera improvisada. Los ucranianos mandan a sus tropas al frente y los comandantes de determinadas unidades pueden moverse prácticamente sin pedir permiso. Los rusos cada vez que tienen que hacer algún movimiento tienen que pedir permiso al cuartel general para poder hacerlo. Y al no haber improvisación, al no haber flexibilidad, sobre todo para mover las tropas, cuando ves que además que tienes opciones de ganar terreno y poder contrarrestar una ofensiva o hacer una contraofensiva, en ese momento juegan con más ventaja los más flexibles y lo están siendo en este momento los ucranianos, ¿no? Mientras los rusos tienen que esperar a que su alto mando superior les diga, de acuerdo, podéis moveros para allá, que pueden pasar horas, cuando no días, los ucranianos se mueven de manera independiente. Las tropas tienen una misión que cumplir y les dejan la opción de cumplirla a su manera. Y generalmente tienen más éxito así que cuando tienes una movilización de tropas que dependen todas de un cuartel general que está a 200 kilómetros del lugar de los hechos y que para cuando se entera de lo que está sucediendo es demasiado tarde. Claro. Bueno, tácticas y estrategias, pero por otra parte, Alexandra, el progreso de Kiev podría también validar esa estrategia de los Estados Unidos de enviar miles de millones de dólares en armas, ¿no? Yo diría que aún más importante en ese caso, ¿a qué se debe el último éxito de Ucrania? Es la moral de las tropas, porque los ucranianos están en su territorio, ellos están defendiendo su territorio y saben por qué lo están haciendo. A cambio, en el lado del ejército ruso, es un ejército que está compuesto por mercenarios en gran parte, por unidades chechenas, por prisioneros de las cárceles rusas que están obligados
a luchar y por soldados contratados que de las regiones más, digamos, más distantes, más pobres de Rusia, del sur de Rusia, del Cáucaso ruso. Entonces es la gente que fue atraída con los contratos, por pagamento. Es decir, que los soldados ucranianos luchan por un ideal, por amor a su patria, y los rusos por dinero. Bueno, no lo diría así digamos, blanco y negro, pero tan crudo, pero más o menos ese es el cuadro actual, esa es la situación. Luego hablamos del armamento, hablamos de la moral de las tropas, que quería decir. Bueno, Stefano, la contraofensiva ucraniana también plantea la cuestión de cómo podría reaccionar Vladimir Putin ante esta victoria ucraniana. Se enfrenta, por así decirlo, a una vergüenza en el campo de la guerra, allí de batalla. ¿Qué implicaciones puede tener esta situación para Putin, estas derrotas frente al ejército ucraniano? Las dictaduras nunca sobreviven a una derrota militar, nunca. Y ese es el problema más importante. Y las opciones son, la primera es una movilización general, así una transición desde el concepto de, ¿cómo se llama?, operación militar especial, como la llama, a una guerra total. O la opción más extrema, que es empezar bombas nucleares tácticas, pequeñitas, pero también nuclear. En todos los casos hay consecuencias muy fuertes para la estabilidad de la dictadura, porque una movilización general no puede ser popular con el pueblo, y también un orden de empezar las bombas nucleares, no está seguro que los generales van a hacer lo que Putin quiere. Se necesitan 3 personas para empezar estas bombas. Y también así creo que las opciones para Putin son muy, muy limitadas. Pero hay otra opción, la primera opción ahora, lo que dicen, yo no soy experta militar, pero lo que dicen también expertos podrían intentar los rusos de estabilizar el frente en el este, y hacer que la guerra se prolongue y entonces se estanque, que se convierta en se cansen las tropas ucranianas, pero también se van a cansar las tropas rusas. Pero en ese caso Rusia podría ganar tiempo para ganar más personal y para... Yo creo que esa opción es relativamente limitada, porque el armamento más moderno está llegando en estos momentos a Ucrania. Hoy ha anunciado, por ejemplo, Alemania que va a mandar 2 sistemas más de lanzamisiles, el modelo Mars 2, me parece que se llama, con un alcance de hasta 100 kilómetros. Tienen ya 3 sistemas de esos. Alemania va a enviar otros 2 sistemas más. Y esos, igual que los sistemas que han mandado los estadounidenses y los que están mandando otros aliados. En el momento en que Ucrania disponga de más de esos sistemas, por mucho que los rusos quieran hacer un frente estable, no lo van a permitir, porque lo que van a hacer los ucranianos va a ser bombardearlos en aquellos lugares donde se han hecho fuertes, para poder echarlos y hacerles replegarse todavía más, ¿no? O sea, ¿y las consecuencias entonces para Putin? Putin ha perdido esta guerra desde el principio. Yo no sé cómo se le ocurre a este hombre meterse en camisa de 11 varas. No tiene ninguna opción de ganarla. Si Occidente es capaz de seguir suministrando a Ucrania las armas que necesita y Ucrania es capaz de seguir aguantando el tipo, no va a ganar esta guerra de ninguna manera. Es más, sus amenazas, las amenazas de Putin de que tengan cuidado en Occidente, que también igual les atizo, si no es capaz de acabar con Ucrania, ¿cómo va a ser capaz de meterse con la OTAN? Es imposible. Pero eso le pasará factura seguramente dentro de su propio país, Por supuesto, yo creo que el mayor temor que tiene Putin en este momento es acabar como Ceausescu, que fue fusilado por sus propios generales, o acabar como Gaddafi, al que también mató su propia gente. O sea, ese es el mayor temor de Putin en estos momentos, me imagino yo. Si Putin es derrotado, ¿empeorará o mejorará la situación? Bueno, si Putin es derrotado, por el momento no está a punto de ser derrotado. Por el momento está bien seguro en su cargo. Bueno, su situación va a depender de cómo se desarrolla la guerra en las próximas semanas, en los próximos meses. Y tiene
Él tiene hasta ahora, hablando de la opinión pública, tal vez. En Rusia, desde el inicio de la guerra, hay tres como partidos, tres grupos. Hay el grupo de la guerra, o sea, los más radicales que apoyan abiertamente esa guerra o la operación especial, y que ahora tienen problema con Putin porque él actúa no muy decisivamente. Ellos prefieren que él actuara de manera más decisiva, más fuerte en Ucrania, al destruir, por ejemplo, la infraestructura civil. Lo que Rusia no ha hecho sería una posibilidad antes de opción nuclear, por ejemplo, claro, centrales eléctricas, líneas de transporte. Bueno, y al parecer eso es lo que se está escuchando también en los medios de comunicación, con muchos blogueros también. Ellos están pidiendo más acción del gobierno de Rusia. O sea, critican no que están en la guerra, sino lo que critican es que no se han alcanzado los objetivos todavía, ¿no? Es un grupo, pero son más o menos 15-20% tal vez. Luego hay un grupo también pequeño, más o menos 15-20%, los que están criticando la guerra, pero no pueden hacerla públicamente, aunque ahora tenemos esa petición de los concejales municipales en Moscú y a 65 personas que incluso llaman a una dimisión, ¿sí? Hacen llamamiento para que Putin dimita como presidente, porque está perjudicando a Rusia y a sus ciudadanos. Pero el grupo más grande, 60-65%, son los que solo quieren vivir su vida normal, no están ni pro ni en contra, a nosotros nos interesa, mientras la guerra no llegue cerca a nosotros, no nos preocupa. Y ahí va a ser el dilema para Putin, porque si él anuncia una movilización, y lo que muchos críticos de él ahora exigen, que sin movilización general Rusia no podrá ganar esa guerra, entonces él va a perder ese grupo. O sea, ¿qué va a hacer? 60-65% podrían levantarse, porque también significaría que los hijos de la élite rusa tendrían que tomar las armas. Estefano, ¿qué opinas? O sea, ¿se puede levantar los rusos contra Vladimir Putin? No, nunca pasó en Rusia una movilización popular como esta. También la Revolución de Octubre fue un colpo de Estado para una vanguardia que ganó el poder y después movilizó la población. Y también en este caso, mi opinión es que lo que está pasando es que primero, el escenario más peligroso es una derrota rápida de Putin, sin plano para una continuidad del poder, porque podría ser muy peligroso económicamente y para el pueblo. Es decir, una derrota en la guerra de Ucrania sería una derrota para Rusia, para Putin dentro de Rusia. Sí, y en mi opinión lo que está pasando ahora es que hay otro grupo de poderes que se están organizando para sustituir Putin. Y estos grupos de poder no pueden ser los oligarcas porque no hay más oligarcas que tienen poder político. No pueden ser políticos porque no hay partidos políticos que sean bastante fuertes para hacer En mi opinión, va a ser algo que va a pasar con los generales, desde los aparatos militares, porque los aparatos militares, después de esta experiencia en Ucrania, van a comprender que la situación así no puede ser más y van a organizarse para sustituir Putin. Yo lo que sí quiero decir, y esto es una cosa que habría que tener en cuenta, si cae Putin va a ser de la noche a la mañana. O sea, no va a ser un proceso que vamos a verlo poco a poco y de repente el señor Putin es derrocado de alguna manera. El momento en el que Putin sea derrocado va a ser una sorpresa para todos, yo creo que incluso para muchos rusos. Y yo creo que si se produce va a ser algo interno. Va a ser su propia gente, van a ser los generales que no va a ser la población, la población no, van a ser las élites, o las élites políticas o las élites militares. Claro. Probablemente las militares, que son las que tienen el poder de las armas, ¿no? Juan Carlos, y tú eres periodista, trabajas mucho Alemania, todos los temas europeos, pero sobre todo desde acá, desde Alemania. ¿Está preparado este país para esa noticia de que caiga Alemania? Putin? Yo creo que en estos momentos nadie cuenta con ello y en estos momentos quizás nadie piensa en ello. Igual sí, igual hay gente también, hay políticos que están pensando en un tiempo después de Putin, ¿no? Porque si Putin cae, alguien tendrá que asumir el poder y tendrá que haber un intento de acercamiento otra vez de Europa hacia Rusia, ¿no? Claro. Pero claro, son todo especulaciones y son todo inseguridad en este momento. Yo solo quería decir que Rusia sí todavía tiene opciones militares sin movilización general y sin tener que lanzar bombas nucleares, sin la opción nuclear, tiene todavía
opciones como escalar esa guerra. Entonces Claro. creo que Putin todavía no está como totalmente... Bueno, lo cierto es que la ofensiva ucraniana llega en un momento crítico para todos, sobre todo aquí en Europa. Nos encontramos a las puertas de un invierno que puede ser muy fuerte, cuando será más difícil luchar y se pondrá a prueba la voluntad de Occidente. ¿Qué papel juega y seguirá jugando Alemania? Esto es lo que piensa la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, del Partido Socialdemócrata SPD. Vamos a escucharla. Esta timidez esconde algo muy importante, que Alemania lidera de facto incluso cuando no quiere. Esto tiene que ver con nuestro tamaño, nuestra posición geográfica, nuestra solidez económica, en definitiva, nuestro peso. En otras palabras, con nuestra influencia. Eso nos convierte en líderes aunque no lo queramos, también en lo referente al poder militar. Bueno, eso es lo que dice la ministra Lambrecht. Alemania lidera de facto incluso cuando no quiere hacerlo, y está hablando, por supuesto, a esta guerra. Alexandra, ¿cómo ves tú hoy el papel de Alemania en esta guerra? Por supuesto, ya que ha pasado 6 meses, ya hemos dejado atrás la situación de que mandan o no mandan armas. Hoy, ¿cómo ves el rol de Alemania? Pues que lidera no lo veo. No es, Alemania no lidera la situación. Alemania más bien ve qué pasa como toda Europa. Ya veo que ellos esperan que dicen los Estados Unidos o que hacen los Estados Unidos, qué decisión toman, y luego ellos siguen o no. O siguen. Hasta ahora han seguido. Alemania es clave para suministro de armamento, sí, porque tiene un arsenal bien grande que se ha achicado. Y hoy en la radio escuché que ni siquiera esos 100 billones de euros van a alcanzar para renovar, ¿sí? Para modernizar el ejército, ¿sí? El ejército alemán. Entonces, pero yo creo que los dos países decisivos para el suministro de Alemania. En Twitter vemos algunos políticos ucranianos que hacen sobre todo presión sobre Alemania, no hacen presión sobre otros países europeos. Siempre es sobre Alemania, porque Alemania es clave. Pero yo había esperado un rol más protagónico por parte de Alemania en diplomacia internacional, para una solución político-diplomática de ese conflicto, y hasta ahora no ha hecho nada. Claro. O sea que nosotros estamos hablando que si gana Ucrania esta guerra le pasará factura a Putin, pero también hay muchos que van a salir golpeados, como por ejemplo Alemania. ¿Tú qué opinas? Mi opinión es que el error principal fue cometido de Putin, que pensó de una locura de poder controlar la situación política de Europa con el gas. Es una locura total. ¿Y por qué? Porque no tiene un monopolio de los recursos energéticos del continente. Y normalmente, como siempre ha hecho en los últimos 20 años, puede influenciar la política europea, pero hasta el nivel de controlar la política, de imponer una guerra en Ucrania, es un error fundamental, y esto es tan grave como la guerra. Y en los próximos años el sistema de poder que va a sustituir Putin tiene enfrentarse con una situación de exportación energéticas muy reducidas, y esto va a ser un problema fundamental para Rusia. El problema futuro no es la derrota rusa, es cómo gestir, cómo gestir la derrota rusa, así que no hay una implosión completa como en los años 90. Claro. 160 mil millones de metros cúbicos de gas cada año de exportaciones. Carlos, eso es muy importante, porque leemos, en los periódicos que ahora Rusia está buscando un nuevo cliente, China, y exportar su gas a China. La India Okay. también. El punto es que el mercado europeo
en los años pasados, más o menos 160 mil millones de metros cúbicos de gas cada año de exportaciones. 160. Y ver China es 17. Eso es nada. Y si quieren construir un nuevo gasoducto para sustituir el cliente europeo, necesitan 10 años. Le falta la tecnología. Le falta el mercado, porque el mercado no es tan grande como Europa. Le falta la diferenciación de los clientes, que es también un problema. Y los precios. Porque los chinos no le van a pagar lo que paga Europa. Claro. Claro, así es una estrategia catastrofal para Rusia. Claro, Alexandra, ¿tú qué Pero opinas? lo que ahora, bueno, a largo plazo tal vez estoy de acuerdo, va a ser difícil para Rusia, pero a corto plazo, todavía esa guerra económica, esa guerra de gas, hasta ahora yo diría que está ganando Rusia, porque ahora está sufriendo ahora más Europa y no Rusia, porque Europa no estaba preparada para sustituir a los suministros de gas. Bueno, precisamente la guerra no solo se libra con bombas y tanques, las autoridades ya también están hablando de un invierno difícil. Aquí las autoridades ucranianas denuncian que Rusia atacó también centrales eléctricas y otras infraestructuras, lo que ha provocado apagones generalizados en amplias zonas del este de Ucrania. En Kharkov y otras ciudades al este de Ucrania, testigos aseguran que los rusos provocaron apagones. Las consecuencias, inmensas superficies sin electricidad y millones de civiles en completa oscuridad, sin luz ni calefacción, sin internet e incluso sin agua, porque las bombas de agua funcionan con electricidad. También en Europa, como aquí en la ciudad francesa de Lila, se preparan para un posible apagón como consecuencia de la guerra energética con los rusos. La solidaridad y la valentía que el bloque mostró en su respuesta a la invasión rusa de Ucrania. ¿Cómo están reaccionando los Estados miembros de la Unión? O a Portugal, que tienen sus propios suministros. Hay un llamado de todos el momento para, pues yo qué sé, para alarmar a la población y para meter miedo, que es lo que quieren hacer sobre todo. O sea, que aquí es más una retórica. Sí, aquí se habla incluso de movimientos, de alborotos y manifestaciones violentas el próximo, ya en otoño, ¿no? Claro. Yo creo que son todo exageraciones. Yo creo que está preparada Europa para afrontar este invierno. Hay reservas en este momento suficientes de gas, por lo menos aquí en Alemania. En otros países europeos no tienen los problemas que tienen en Alemania. Esto no afecta, estos problemas no afectan, por ejemplo, a España o a Portugal, que tienen sus propios suministros de gas garantizados y asegurados y sin ningún problema, ¿no? Juan Carlos, esto sería entonces ahorita, ¿cómo lo ves? ¿Una guerra entre la Unión Europea y Rusia? No, yo no lo calificaría de guerra. Esto no es una guerra, es un pulso. Yo creo que es más que nada un pulso. Claro. Rusia aspira a imponer sus condiciones, también incluso de venta de gas, y está pidiendo y está ofertando permanentemente. Se puede reabrir el Nord Stream 1, se puede reabrir el Nord Stream 2, se puede suministrar gas sin ningún problema, pero ellos siguen con el grifo cerrado. Lo que quieren es que cedamos su chantaje. Y eso es algo que no podemos hacer. Hay que aguantar este invierno como sea. Y yo creo que no va a haber problemas para aguantarlo. Hay suficiente energía, suficiente gas, suficiente electricidad para pasar el invierno en Europa. Entonces, Alex. Bien, buenas noches nuevamente. Como les había indicado, pues el análisis del día de hoy está centrado en el conflicto en Europa, debido a que las noticias, bueno, nos han mostrado un giro, y sin embargo, digamos, también es necesario que nosotros podamos analizarlo desde el punto de vista latinoamericano. Justamente para eso es que yo les voy a pedir que puedan realizar también su propio análisis y compartirlo con la clase. Entonces, a partir de este momento, les voy a ceder el micrófono para que puedan darnos sus impresiones y sus comentarios, ¿no? No sé, digamos, estamos muy lejos de Europa. No parecería que no nos influye, digamos, la guerra. Sin embargo, digamos, todo lo que vemos por atrás de nuestra economía, la influencia es muy fuerte. Sube el precio del trigo y el precio del pan en Bolivia pues no ha subido. Entonces, ¿qué es lo que ha subido? Ha subido la subvención. Es decir, el Estado tiene que gastar más plata para poder financiar la subvención.
se dispara el petróleo a nivel mundial, pero el diésel sigue siendo del mismo precio en Bolivia. Entonces, ¿qué se ha disparado? Se ha disparado la subvención. Compramos nosotros diésel y gasolina, como lo tenemos en nuestros resúmenes estadísticos que hemos visto en el anuario de la gestión 2021. En ese anuario, pues nosotros hemos visto que somos grandes importadores de gasolina y de diésel. Entonces, ¿qué es lo que ha subido? Pues la subvención. Compramos mundial, compramos con el precio internacional, pero lo vendemos al mismo precio a través de una subvención, ¿no? Entonces, esos son los elementos que le han dado estabilidad a Bolivia, pero sin embargo, como ustedes verán, aquí tenemos un elemento de toque fundamental que se llama reservas internacionales. Mientras tengamos las reservas internacionales, no se va a subir el precio. Sin embargo, habría que ver cómo se está encarando, digamos, una política de sustitución, pero veremos hasta dónde se alcanza esos objetivos. Pero en sí el conflicto, como ustedes ven, está mostrando una movilización, un movimiento geopolítico de bloques, y este movimiento geopolítico de bloques pues es el que justamente está decantando el curso de este conflicto internacional, ¿no? Todos los elementos que ustedes se han tomado en cuenta pues están viendo, ¿no es cierto?, que hay un apoyo por parte de China a Rusia, pero solamente es en referencia, digamos, a la compra de sus hidrocarburos. Pero esos hidrocarburos comprados por China no pueden compararse, como yo lo he mencionado acá en la última parte, el analista no se puede comparar con la compra que hacía Europa a Rusia, ¿no es cierto? Entonces, la compra que hacía Europa de los hidrocarburos rusos es una compra muy significativa, y el hecho de que estén cerrando el grifo ya desde ahora, pues sí es cierto, va a desencadenar un invierno crudo en Europa, pero como lo ha dicho también el español, que está haciendo uso de la palabra en esta clase, pues no va a afectar a toda Europa, ¿no es cierto? Tiene reservas y se tiene, digamos, forma de poder pasar este invierno, como ya lo he mencionado, pues como sea. Bien, vamos a empezar entonces con las personas que quieran intervenir el día de hoy. Vamos a aceptar un par de colegas, de compañeros que quieran participar y darnos su criterio. Pues a partir de este momento pueden levantar la mano o pueden abrir su micrófono para intervenir. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. En mi punto de vista hay que saber que también estamos en una guerra mediática, ¿no? Y cada parte va a decir las buenas cosas respecto a su perspectiva, porque justamente tienen que convencer a la opinión pública de ambas regiones. Pues, si bien realmente ha sido un éxito la contraofensiva de Ucrania en el territorio que han recuperado, sin embargo, hay noticias donde dice que ha sido bajo un alto costo, un costo muy alto en bajas humanas, y que realmente no es tanto el avance tan significativo, ¿no? Y obviamente había una diferencia de 7-1 más o menos en lo que significan las fuerzas, en el número de soldados, pero dicen que ha sido justamente algo, o sea, que retroceder a Rusia era obvio porque las pérdidas hubieran sido muy significativas en cuestión a soldados y también a maquinaria de guerra, ¿no? Sin embargo, lo que acabo de ver en el video también es que dicen que ha sido un gran error de Rusia utilizar sus recursos
petróleo y todo eso como arma de guerra, pero sin embargo al haber sido sancionados e incluso haberse sido despojados de sus reservas internacionales, entonces ¿con qué seguridad podrían seguir dando petróleo si tampoco le iban a pagar? Entonces es también un poco absurdo creer que un país va a seguir dando sus recursos de petróleo naturales sabiendo que no le van a pagar, o si le quieren pagar en dólares o en euros, sabiendo que cualquier rato le van a seguir embargando su dinero, ¿verdad? O sea, no, para Rusia ya no tiene un valor el euro ni el dólar, es por eso que ha solicitado que se paguen rublos. Ahora también se han reunido los países del BRICS, que conforman Rusia, China, India, Brasil, si no me equivoco, y Sudáfrica, donde ya están empezando a hablar de que se van a respaldar para todas sus transacciones económicas con sus monedas nacionales. Entonces, desde ese punto de vista, parece que quien más está fortalecido aquí es Rusia, y por el lado de esos países que parte de Asia también, ¿no? Y ahora también ha salido que están tienen la idea o algo así, que hay que confirmar que van a crear una nueva moneda que les represente a los países BRICS, porque justamente están con ese temor de que cualquier rato algún país que no esté de acuerdo con Occidente sean sancionados con sus reservas internacionales. Entonces ellos ya no tienen ninguna seguridad. Respecto a lo que refiere a nuestra materia, habíamos hablado que en los primeros meses de la guerra, por todas las partes que estaban bloqueadas, los navíos y todo, el flete de los barcos estaban subiendo hasta 20,000, parte de la pandemia también provocó eso, a $20,000. Incluso llegaban hasta $25,000, $30,000 el flete de la carga. Y ahora por la recesión económica mundial que está pasando en la mayoría de los países, entonces han bajado otra vez a $4,000, a $3,000 los fletes de carga. Entonces eso también yo creo que de alguna manera va a ayudar a los países que importan productos, ¿no? Y para terminar, respecto a lo que usted dijo de las guerras, de la utilización en la guerra de las armas nucleares, sí es lo más seguro es de que no se utilicen, porque justamente el daño que es radioactivo es inmenso, ¿no? Porque Hiroshima y Nagasaki, después de 70 años de que han sufrido esa devastación, se han vuelto otra vez ciudades pobladas, pero es porque las primeras bombas tenían como 65 kilos de uranio, más o menos. Y justamente Chernobyl, en uno de sus reactores solamente tenía 180 toneladas de combustible radioactivo. Entonces, por eso que la zona de exclusión de Chernobyl está vetada 20,000 años, licenciado. O sea, son 20,000 años, y eso pueden averiguar, que no se puede habitar en esa zona, porque como las plantas radioactivas están ubicadas en tierra, la tierra misma se ha vuelto radioactiva. Entonces, yo me imagino que si ahora hay bombas nucleares que tienen una capacidad 100 veces más o 500 veces más que las bombas de Hiroshima, si llegaran a utilizar eso, sería directamente la devastación mundial, ¿no? Y como se ha dicho, estas zonas va a ser imposible de habitar. Eso sería mi opinión, licenciado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Paul.